a presentar un listado de películas y series recomendadas sobre el enatipo 7, siguiendo el mismo formato que he realizado para el enatipo 5 y el enatipo 6. Es decir, que en primer lugar voy a hacer una breve descripción de acuerdo a lo que nos explica el especialista en enagrama Fernando Herman, y a continuación pues voy a presentar un listado de mi propia confección de 10 películas y 3 series para cada uno de los subtipos: conservación, social y sexual. En primer lugar, comienzo con el 7 conservación, al cual se le llama familia. Esta familia no ha de ser necesariamente entendida como la familia de sangre, la familia biológica. Es una especie de banda que se crea el 7 conservación, ¿no? Entonces, esta imagen, en mi opinión, es muy sugerente para explicar de manera intuitiva cómo es esta pasión, ¿no? Se ve un grupo de gente disfrutando de una buena comida, de una buena bebida. También se le ve por sus caras que están muy animados, ¿no? Esto sería un poco la idea intuitiva de cómo es la vida del 7 conservación. Entonces nos explica Fernando Herman sobre este subtipo, el 7 conservación. Trata de crear redes cercanas de familia, amigos y colegas, no solo para mantenerse estimulado, sino también seguro. Entonces, en los 7 son del centro mental el enatipo extrovertido, ¿no? Entonces, a primera vista puede parecer que esto de crear redes de contactos que podrían llegar a ser numerosas, de familia, amigos y colegas, que esto encajaría con un social, pero la razón de que este subtipo sea conservación y no social es por qué lo está haciendo, por qué está tejiendo esas redes de personas, ¿no? Lo hace en realidad por sí mismo. Entonces, lo que realmente caracteriza a un subtipo conservación es que lo que haga de acuerdo con su pasión satélite al final tiene que ser algo que redunde en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 6 calor, ese calor que está dando a los demás, ¿por qué lo hace? En el fondo porque quiere que redunde en sí mismo, que se le devuelva, que a él también se le trate de una manera cálida, ¿no? Entonces, 7 conservación es una persona extrovertida, aunque dentro de los subtipos del 7 es el más introvertido. Entonces, como digo, crea estos networkings, es muy bueno para hacer networking, pero no es un social, porque la razón por la cual está tejiendo esas redes, al final, como digo, es para satisfacer su propia gula, la gula orientada hacia uno mismo, que es la gula del ámbito de conservación, ¿no? Entonces, esto que dice Fernando Hermes luego de mantenerse estimulados, porque como sabemos, la necesidad o la estrategia básica del 7 en la vida es la de sentirse estimulado, ¿no? Entonces luego esto que dice a continuación, dice también seguro, bueno, todas las personas pertenecientes al centro mental, todos los 9 subtipos mentales, lo que quieren al final es seguridad. Lo que pasa es que cada uno de esos 9 subtipos, 3 del 5, 3 del 6, 3 del 7, lo hace enfocándolo desde una manera distinta, ¿no? Pero efectivamente se puede decir que al final esa estimulación siempre va a ir acompañada, ¿no?, efectivamente, de sentirse seguro, porque estamos tratando con un mental, ¿no? También desde allí genera oportunidades nuevas e interesantes de perseguir, ¿no? Entonces, esas oportunidades nuevas e interesantes fundamentalmente van a estar orientadas a actividades que en el fondo vayan a redundar en un placer material, ¿no? Primordialmente es el dinero, ¿no? Las personas del 7 de conservación suelen ser personas muy buenas para los negocios, ¿no? Y esto que dice de genera oportunidades nuevas es porque el 7 de conservación es un grandísimo oportunista. No en el sentido del el 3 con el arribismo, ¿no?, sino oportunista en el sentido de que sabe ver las ocasiones y aprovecharlas, ¿no? El 7 de conservación es una persona que tiene un gran olfato para, por ejemplo, en el mundo de los negocios, para ver dónde está la oportunidad, ¿no? Y también el sentido de la aventura, ¿no? Porque a lo mejor puede ser algo en que otras personas no se metan porque es un campo relativamente desconocido de negocios, y el 7 conservación es aventurero en ese decir, bueno, pues vamos a ver la oportunidad que ofrece esto, ¿no? Al final, como digo, para que redunde en su gula conservacional, es decir, al final en gula de placeres materiales, ¿no? Este es el más hedonista, tal como la filosofía entiende el hedonismo, es el 7 conservación. Trabajan arduamente, aunque son capaces de hacer trampas para conseguir lo que desean. Esto es totalmente cierto, pero hay que decir que sería más bien cuando están insanos, ¿no? Cuando están sanos no tiene por qué, pero efectivamente el 7 de conservación puede ser muy tramposo.
no tan tramposo como lo son los 8, pero efectivamente sería eso de argucias de gente lista para que hace trampas para al final manipular a los demás y lograr lo que desean. Pero todo lo hacen con mucha simpatía, entonces aunque hagan trampas, difícilmente se les descubre porque saben, con ese don de gentes que tienen los 7, saben incluso hacerle trampa a otra persona y que la otra persona ni siquiera se sienta estafada. Son muy activos y enérgicos para garantizar que no les falte nada. Recuérdese que este es el subtipo visceral de entre los 7, ¿no? El 7 conservación es el orientado a la acción, el 7 social es el mental y el 7 sexual transmisor es el emocional. Siendo grandes gourmets, catadores, viajeros y golosos de sexo. El más sexual en el sentido clásico, tradicional y ordinario de la palabra realmente no es el 7 sexual, es el 7 conservación, porque como digo, este es el 7 más orientado a placeres materiales y uno de ellos sería, aparte de la comida, sería el buen sexo, ¿no? La buena vida sexual. Entonces, no hay que confundir, ya digo, es que este 7 tiene cosas que, si no se conoce bien de enegrama, se pueden confundir con los otros subtipos. Por ejemplo, eso que digo de que de teja redes sociales se podría confundir con social, pero no lo es. Y eso de que yo creo que es el 7 que más valora los apetitos sexuales se podría confundir con 7 sexual, pero tampoco. Realmente el 7 sexual es el que está más en la imaginación y el que está más en los placeres, placeres palpables, ¿no? Entre placeres carnales entre ellos es el 7 de conservación. Gozan haciendo compras, viajando y mimándose. Ya digo que al 7 de conservación le gusta mucho la buena vida. Es el más hedonista, ya digo, tal como se entiende ordinariamente ese término. Ocupándose de reunir información sobre posibles fuentes de placer, ¿no? De hecho, este es el subtipo que yo llamo en el vídeo que hice de pasionales, apasionales y contrapasionales. Este es el pasional, ¿no? Entonces, este es el que afirma pertenecer a la pasión suya, a la pasión de la gula. Entonces nos dice catálogos, carteles de cine, guías de viaje y de restaurantes, rebajas, descuentos. Entonces digo, en general, ¿qué es lo que le interesa a ellos? La gula conservativa. Suelen ser maniáticos con miedo a pasar hambre. Aquí estaríamos hablando un poco de flecha con el 1, de preocupación cuando sus necesidades de conservación no se satisfacen. Pueden ser imprudentes con sus recursos y con el dinero, derrochando en compras o en juego. Pueden ser aún más despilfarradores con su salud y sus recursos interiores. Se pasan de los límites razonables. Bueno, recuérdese la continuidad en el enagrama. En el 7 estamos en la gula, pero estamos contiguos, aledaños a la lujuria, que es la pasión por el exceso. Entonces, por esa razón, dado que en el enagrama las transiciones de cada enatipo al siguiente son continuas, pues efectivamente sí podríamos ver esto que está diciendo Fernando Herman de que se pueden pasar de los límites razonables cuando están descentrándose. La familia es muy importante para ellos, ya sea la propia familia, esa normalmente no lo es, o aquella que escogen como tal. Esa es la que más, tú tiendes a más veces a hacer. Una familia que es como una banda que ellos se crean, ¿no? Ya digo, es un poco la misma concepción que tiene la mafia de la familia. Las personas unidas por la familia de la mafia no son familia de sangre, sino que son personas reunidas en torno a un interés común y que se tratan entre ellos como si fueran de la misma familia biológica, aunque no necesariamente lo sean, ¿no? Esta es la misma actitud que tiene el 7 conservación en la vida, ¿no? Ellos, aunque es verdad esto que dice Fernando Herman de que pueden ser timadores, listillos, hacer trampas, cuando tú perteneces a su banda, a su familia, nunca lo hacen. Solamente lo hacen con los outsiders, los que están fuera de la familia. De hecho, dentro de su familia ellos valoran enormemente la lealtad. Que les sean leales y también que en esa familia que ellos tejen pues exista como un espíritu de cooperación. Entonces, entrando ya en las películas, empiezo con una película histórica, Oscar Schindler, que probablemente era un subtipo del 7 de conservación, no solamente como lo retrata en la película, sino que cuando se indaga en su biografía, yo he visto un documental sobre su vida y efectivamente parece que Spielberg lo caló, lo retrató bien como un 7 de conservación, ¿no? Entonces, la lista de Schindler.
Luego también tenemos a este simpático personaje, Aladdin, del cual existe una trilogía de dibujos animados y luego más recientemente se ha hecho una película con actores de carne y hueso. Aladdin es un gran ejemplo de un siete familia, ¿no? Donde se le ve su familia, que es el genio, la alfombra y luego el mono Abu. Y luego también se ve un aspecto interesante sobre el 7 de conservación, eso de hacer trampas, el aspecto de tramposo, y efectivamente como su manera de seducir a la princesa Yasmín efectivamente es haciendo trampas. Entonces se podría confundir a lo mejor con un enatipo 3 por eso de que como que se pone una máscara, pero no es un 3, es claramente un 7 de conservación. Y eso también manera de vivir, de subsistir burlando al sistema, pero luego con ese aire tan simpático, eso es totalmente propio de un 7 de conservación. Luego tenemos la película Ready Player One. El protagonista, Wade Watts, es un muy buen ejemplo de un 7 de conservación medio tirando a sano. Entonces, para quien quiera conocer mejor cómo es este patrón de personalidad 7 de conservación, pues les recomiendo ver el vídeo que hice en mi canal de la tipificación de Wade Watts, donde me valgo de este personaje para explicar cómo son las personas del 7 de conservación, ¿no? En este caso estamos viendo esta pasión satélite de familia por el clan que se forma para conseguir lograr el huevo de Pascua y por tanto la inmensa fortuna del creador del oasis. Entonces, un muy buen ejemplo de un 7 de conservación. Y también para las personas que les gusten las novelas, pues me gustaría también recomendarles la lectura de la novela de Ernest Cline para conocer en mayor profundidad las personas, ya digo, pertenecientes al 7 de conservación. Como ejemplo de 7 familias tenemos en la película Alita, Ángel de Combate, Hugo. Entonces, para quien quiera saber más sobre este personaje y la manera en la que yo lo tipifico como un 7 de conservación, pues remito a ver el vídeo que hice de análisis de los personajes, de todos los personajes de Alita, Ángel de Combate, donde explico en mayor profundidad por qué Hugo es un 7 de conservación. Luego también tenemos un muy buen ejemplo de 7 conservación en la historia del cine, Han Solo. Entonces he puesto la trilogía original, episodios 4 a 6, donde yo creo que mejor se ve. Y luego esta película que se hizo sobre Han Solo específicamente, ¿no? Esta de Han Solo 2018, donde yo la vi y también me pareció que los guionistas habían captado bien la esencia del personaje, también lo retrataban como un 7 conservación, ¿no? Entonces, al principio, Han Solo, cuando se le conoce en el episodio 4, pues es el típico 7 de conservación en estado medio, egocéntrico, con labia, carismático, con esa rapidez mental que tiene y luego también con ese espíritu de familia, ¿no? Que se ve sobre todo con Chewbacca, luego posteriormente ya también con Luke, ¿no? Pero a medida que va avanzando la de la trilogía original, pues yo pienso que evoluciona de 7 conservación en estado medio a 7 conservación más bien sano, ¿no? A lo mejor no del todo sano, pero ya rayando lo sano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta película que se hizo, 2018, pues se ve muchas veces cómo el 7 conservación, y eso pues, efectivamente ocurre en ellos, utiliza la labia para salir de los problemas, y eso es uno de los aspectos más entrañables de este personaje, ¿no? Y efectivamente los 7 conservación hacen eso en la vida real constantemente. Entonces tienen esa capacidad de ser tramposos, pero luego ser simpáticos dentro de que son tramposos. Entonces también un 7 de conservación muy famoso en la historia del cine. Luego una película que no podía faltar en esta lista, Todo en un día, el mítico personaje de Ferris Bueller es un excelente ejemplo de un 7 familia, ¿no? Como se le ve en la película ese grupo de amigos, esa pandilla, esa es su familia, ¿no? Con la cual vive las aventuras, ¿no? De ese día libre que se toma, ¿no? Entonces, muchos diálogos que hace en la película, yo recomiendo escuchar con mucha atención los diálogos que hace, porque la filosofía que expone es básicamente la filosofía de vida de un enanatipo 7. Entonces, para quien quiera conocer mejor al enanatipo 7, del listado que proporciona, esta es una de las mejores películas que yo le recomendaría que viera, ¿no? Que si se tuviera que quedar con un par de ellas, de este listado, que por favor esta fuera una de ellas. Es una muy buena película para entender cómo es el 7, porque él mismo explica cómo es la psicología del 7 a través, si se escucha con atención, cómo son los monólogos, los diálogos que hace en la película. Luego también me gustaría proponer esta película también por el mismo actor, Matthew Broderick, Juegos de Guerra,
donde el protagonista es un hacker que, en mi opinión, ilustra la manera en la que Mario Sikora describiría al 7 conservación. Él lo describiría como conservación estimulada, ¿no? Entonces, la necesidad que tienen todos los 7 es la de sentirse entusiasmados y estimulados, pero aquí, de acuerdo con el instinto de conservación, pues esa estimulación se busca de una manera más introvertida, ¿no? Como lo hace este personaje en su pasión por las computadoras, por las cuales evidentemente se está estimulando, pero de una manera, ya digo, más para él mismo, con una manera de estimularse más introvertida. Luego también se ve la gran agilidad mental, que es típica de todos los genotipos 7, y este personaje la demuestra cuando está haciendo sus hackeos. Y luego también se ve un poco ese aspecto de tramposo que tiene el 7 de conservación, en eso de ser hacker y de intentar siempre salirse con la suya. Entonces, una película muy inteligente y también muy buena para enseñar cómo es el 7 de conservación. Luego también voy a proponer esta comedia muy inteligente, Entre copas, que desde el punto de vista del enagrama es muy interesante porque representa una conexión por flechas. Aquí tenemos al personaje de Jack, al cual yo tipificaré como un 7 conservación, y luego su amigo Miles, que son los dos protagonistas de la película, su amigo es un 5 conservación. Entonces es una película muy interesante porque están conectados por flechas, ¿no? Directamente, ¿no? 7 conservación y 5 conservación. Además, también se ve como el 5 conservación, que es el que centra al 7 conservación, pues efectivamente este personaje centra mucho a su amigo. Cuando su amigo empieza a tener una conducta más neurótica. Y luego en Jack pues se ve como una persona que puede ser fraudulenta, como pueden ser los 7 cuando están en estado más insano, y que lo que quiere es disfrutar de una buena vida y le pide a su amigo Miles que salgan juntos de aventuras. Entonces, un buen ejemplo también, ya digo, no solamente para ver un 7 de conservación, sino el aspecto de la conexión por flechas. Luego también como ejemplo de 7 conservación me gustaría proponer la trilogía de Iron Man, el protagonista Tony Stark, que es un 7 familia, ¿no? De hecho, aquí podemos ver cuál es su familia, ¿no? Entonces, este subtipo, yo al principio pensaba que Tony Stark era un 7 social, pero porque no había visto todas las películas. Entonces, recientemente tuve la oportunidad de ver la trilogía al completo. Entonces, pues me corrijo a mí mismo, considero ahora a Tony Stark un 7 conservación. ¿Por qué? Porque 7 conservaciones de los 3 subtipos del 7 es el orientado a la acción, como me parece que en efecto corresponde con este personaje, mientras que el 7 más mental es el 7 social y el más emocional es el 7 sexual. Él es un 7, pero orientado a la acción, eso concuerda con 7 conservación. Luego, por otro lado, el 7 conservación es el más goloso y eso se ve en él. Se ve que él es una persona que disfruta mucho de la buena vida en el sentido más material, no como en el 7 sexual, que sería más desde la fantasía y la imaginación, sino desde un aspecto puramente material. Y luego también es el 7 más duro, porque las relaciones interpersonales, este es el subtipo que va a la contra, es el 7 más duro y también me concuerda con este personaje. Y también, como última razón, se puede decir que de los 3 subtipos del 7, el que es más abiertamente narcisista, porque los otros también lo son, pero todos los 7 son narcisistas, típicamente en estado medio, pero el 7 social tiene un narcisismo mucho más encubierto. También el 7 sexual no son tan narcisistas como el 7 de conservación. El que es más abiertamente narcisista, por eso es un 7 como con ala 8, es el 7 de conservación. Y Tony Stark, que desde luego encajaría con eso. Este personaje es un abiertamente narcisista. Entonces, por todas esas razones, y también por eso que he dicho, ¿no? Que se le ve aquí cuál es su familia, pues Tony Stark como ejemplo de 7 de conservación. Finalmente acabo esta listado sobre el 7 de conservación con Baloo del libro de la selva. Entonces, tanto la versión animada de 1967 como la versión con personajes de carne y hueso de 2016, pues son válidas. La personalidad es invariante. Baloo es un ejemplo de 7 familia que se hace rápidamente familia con Mowgli. Finalmente paso al listado de series, series de ejemplos de 7 conservación. Entonces, en orden de importancia, yo diría que la mejor que puede proporcionarse es la de Mr. Robot. Además, esta serie, en mi opinión, fue la mejor serie de la década pasada, entonces la recomiendo ver pues, por varias razones, ¿no?
Entonces, el alter ego de Elliot, el personaje alias Mr. Robot, este hacker que pretende causar una revolución social, estas son 7 familias, ¿no? Entonces, es interesante desde el punto de vista de la teoría de las flechas. Elliot es realmente un 5 conservación, pero en esa personalidad disociada, cuando se va al hacker Mr. Robot, que realmente es adoptando la personalidad de su difunto padre, se va a la flecha del 5 conservación con el 7 conservación, ¿no? Entonces, que es más seguro de sí mismo, de lo que es el 5 conservación, más extrovertido, y con ese espíritu que tiene el 7 conservación de ir a la contra, el que sería hacia primario, contra secundario, subtipo contra, pero luego es muy simpático cuando está forjando alianzas y tiene ese espíritu de trabajar en familia, en equipo, con los hackers para hacer la revolución social con el F-Society, ¿no? Entonces, me parece un estupendo ejemplo de una personalidad 7 conservación en una serie. Luego, como segundo ejemplo, dedicado a los fans de Juego de Tronos, pues he seleccionado a Bronn, que rápidamente se hace familia de Tyrion Lannister, quien por cierto también es otro enetipo 7. Entonces, también lo voy a proporcionar como ejemplo de 7 familias. Por último, he puesto el ejemplo de Río, de La Casa de Papel, aunque no tiene un papel protagonista dentro de la serie, y yo diría que en la banda es probablemente el que menos destaca, pero también me parece que es un ejemplo de este subtipo. Para quien quiera saber más sobre Río tipificado como un 7 conservación, pues les recomiendo que vea el vídeo que hice en mi canal de La Casa de Papel, personajes de la tríada mental. A continuación proseguimos con el subtipo del 7 social, al cual Naranjo lo llama sacrificio. Entonces he seleccionado esta imagen de San Francisco Asís, que pertenecía justamente a este patrón de personalidad, dado el característico halo de santidad que tiene este 7 que sacrifica la gula, ¿no? Este complejo de santidad que tiene de lo bueno que es porque está sacrificando ser una persona golosa y aprovechada como el 7 conservación por la felicidad del grupo. Entonces, Fernando Herman nos explica sobre el 7 social. Sacrifica un poco su necesidad de estímulo, la necesidad de estimulación de todos los 7, en el servicio del grupo o de algún ideal que es sumamente importante para ellos. Entonces, recuérdese que en el enagrama freudiano este subtipo es el más superyoico de los 7. Sería ello primario, superyo secundario, subtipo superyo. De modo que estamos con el 7 más superyoico, de ahí que sea un 7 de un gran idealismo social, por eso que dice es que sacrifica un poco la necesidad de estímulo en pos de algún ideal que es sumamente importante para ellos. Al mismo tiempo, ellos son conscientes de su deseo de perseguir el entusiasmo, bueno, también se podría decir el placer, ¿no? La gula, pero deciden aplazarlo. Entonces, la idea de sacrificio no solamente es el servicio, efectivamente el servicio altruista es parte de lo que se entiende por esa pasión satélite, pero también la idea de sacrificio es tener más presente el objetivo a largo plazo, ¿no? Mientras que el 7 normalmente es un enetipo cortoplacista, digamos que este es un 7 con más flecha con el 5, entonces piensan más en el largo plazo. Entonces sería el 7 que lo que se llama en psicología función de utilidad temporal, digamos que es una función como que va decreciendo exponencialmente en el tiempo. Y por tanto una persona prefiere tener ahora mismo 10 dólares a tener a lo mejor 50 dólares dentro de un año, digamos que este subtipo de 7 sociales es aquel en el cual esa función de utilidad temporal pues tiene un decaimiento más lento, ¿no? Entonces son los 7 que tienen más a la vista el futuro, y si ellos dicen si ahora yo tengo que sacrificar un placer, pero en el futuro voy a obtener más, lo hago. Mientras que los otros subtipos del 7 son más visión miope del futuro, visión a corto plazo. Entonces también nos dice, en estas personas su gula se encuentra escondida. Entonces esto es lo que le ocurre a todos los contratipos. La pasión se encuentra escondida, aunque sigue ejerciendo su influencia. Entonces eso es lo que digo, este es el contrapasional, el contratipo de los 7, el contra 7.
suelen tener gula de aprecio. Entonces aquí estaríamos hablando de esa gula social. Este 7 social desea ese reconocimiento por el sacrificio que ha hecho, por el servicio altruista que ha prestado a los demás. Es el 7 más admirativo, tanto de admirar unos ideales abstractos, como también de ellos desean aprecio, desean reconocimiento, desean admiración por lo bueno que han sido, ¿no? Hablaríamos aquí de una especie de complejo de santitud. Presentan una gran tensión entre sus obligaciones con los otros y el deseo de escapar. Esto también son características de contratipo. Lo ya digo, en todos los contratipos siempre hay alguna gran tensión. Y aquí estaríamos viendo, por un lado, esa ansia de libertad, por el deseo de escapar, estaríamos viendo un poco la flecha con el 5, y luego ese compromiso por su idea de servicio a los grupos, ¿no? Y por tanto, si tú tienes un compromiso, también tienes unas obligaciones con los otros. Entonces, ahí estamos viendo ese rifirrafe. Cada uno de los contrapasionales tiene uno, y este sería el propio del 7 social. Están a la búsqueda de un ambiente más estimulante, metidos en causas sociales, de acuerdo con este instinto suyo, que luego les quedan chicas y los aprisionan, ¿no? Aquí estaríamos viendo también eso que digo de que este 7 tiene la flecha más fuerte con el 5, para bien y para mal, ¿no? Entonces se meten en esos grupos sociales, pero luego por la flecha con el 5 dice, bueno, pero a mí se me ha privado un poco de mi libertad, ¿no? Y luego también vemos la flecha con el 5 por el hecho de que este es el más mental y el más frío. Ya digo que en general los subtipos sociales son más fríos, ¿no? Este es el 7 más frío. De hecho, a primera vista, cuando se les conoce, ni siquiera parecen 7. Necesitan más tiempo para que tú reconozcas que efectivamente son personas golosas. Suelen ser idealistas y predican la pureza. Esto que he estado diciendo, de que es el subtipo superyoico del 7. Lo cual también es en la pugna entre el ello primario del 7 y luego este como subtipo, que es el subtipo superyoico. Tienden a detestar a la autoridad, bueno, esto le pasa a todos los 7, y se preocupan de tener llena la agenda, ¿no? Entonces, efectivamente, la fijación, la planificación, que es la fijación del 7, pero aquí en interacción con el instinto social. Entonces siempre están planificando actividades sociales, ¿no? De acuerdo con esas causas sociales que quieren defender. Su optimismo, como todos los 7, ya digo, el 7 es el más optimista de todos los enatipos. Su optimismo les dice que todas las privaciones son solo temporales. Luego empiezo con las películas. En primer lugar tenemos esta película recomendada por Naranjo para adentrarse en este patrón de personalidad, Un hombre para la eternidad, que básicamente es un biopic sobre la figura histórica de Tomás Moro, perteneciente a este subtipo. Luego tenemos también como ejemplo histórico Patch Adams, esta película brillantemente encarnada por el desgraciadamente suicidado Dr. Robin Williams, el cual lo desborda, dado que mi opinión es que él era un 7 social también en la vida real, con lo cual es un 7 social haciendo un 7 social, que le va como anillo al dedo. Entonces, también voy a poner un enlace para quien quiera conocer mejor al Patch Adams histórico, con una entrevista que se le hizo recientemente. Luego ya en la ficción tenemos Marty McFly como protagonista de la trilogía de Regreso al Futuro. Entonces remito al vídeo que hice en mi canal de tipificación de los personajes de Regreso al Futuro, dado que al que dedico más espacio es a Marty, dado que es el protagonista. Entonces, ya digo, para las personas interesadas, pues yo explico más en detalle cómo es el 7 social utilizando precisamente a este personaje. Luego tenemos la saga Indiana Jones, que en mi opinión donde mejor se ve es en la segunda película, El Templo Maldito. Quizás sea la más floja de entre la trilogía original, pero desde el punto de vista de enseñar la pasión de esta de sacrificio es la mejor. Como Indiana Jones pues va jugándose el tipo para rescatar a esos niños que estaban esclavizados, y cómo recupera la piedra sagrada que le había pedido el líder del poblado que le devolviera, y él efectivamente se la devuelve. Se ve muy bien la pasión de sacrificio. Le digo, particularmente es en la segunda película, El Templo Maldito, donde yo creo que mejor se ve esta pasión de sacrificio. Luego tenemos la vida de Brian, el protagonista. Brian Cohen es un claro 7 social, ¿no? La película es completamente 7, de principio a fin, y el protagonista, ya digo, es un 7 social.
Por ejemplo, destacar la escena final, ¿no? De Always look at the bright side of life, que es una filosofía de vida totalmente de 7. Luego tenemos esta gran película, Good Morning Vietnam, donde el protagonista, que encarna el actor Robin Williams, el personaje de Adrian, es un 7 social. Entonces, a propósito de este personaje, lo que quiero resaltar es que, si se recuerdan en el diagrama, el enatipo que más desea ser feliz es el 7. Pero si eso se pone en conjunción o en interacción con el instinto social en este caso, pues lo que tenemos es una persona que lo que desea es llevar la felicidad al grupo. Y eso, en mi opinión, es básicamente lo que hacía este personaje. A través de la radio, pues deseaba que el grupo, los americanos que estaban allí afincados en Vietnam, pues fueran más felices a través de ese humor y de esa personalidad tan dicharachera que él tenía. Y luego también se ve un aspecto muy propio de los 7, el anticonvencionalismo, que finalmente le acaba trayendo problemas. Luego también en esta película bélica tenemos a un 7 social de protagonista, la chaqueta metálica. Entonces este personaje es un tipo 7 social, ¿no? Al principio de la película, por ejemplo, se le ve esa parte de sacrificio altruista, ¿no? Cuando está ayudando a Patoso. Y claramente tiene una personalidad 7 cuando se ve, por ejemplo, al principio de la película haciendo bromas en el momento en que no tenía que hacerlas. Pero luego es una versión más fría de 7, ya digo, como corresponde al 7 social. Luego también tenemos esta película muy buena para ver cómo es este patrón de personalidad, El Chico de Oro. El personaje que hace Eddie Murphy es claramente un 7 social. Como al principio de la película pues se ve que él se mueve por grupos sociales haciendo pues labores de ayuda y le piden que ayude a un niño que había sido desaparecido y él pues, pasa por un montón de dificultades y se juega la vida y finalmente lo logra, ¿no? Entonces también una buena película para ver el 7 social. Luego el sentido del humor, que nunca la abandona, como es propio de todos los 7. Y luego también esa parte que tienen los 7 sociales de querer ser reconocidos como buenas personas y él efectivamente pues también se ve eso en él. Luego también tenemos la película de Christopher Nolan, Interstellar, al protagonista. Cooper también es un buen ejemplo de un 7 social. Este sacrificio que él realiza por toda la humanidad, por el futuro bien y la futura felicidad de toda la humanidad. Eso está relacionado con el gran sentido de idealismo social que efectivamente es característico de las personas de este subtipo. Luego también vemos el espíritu aventurero, propio de todos los enatipos 7, pero aquí, como estamos tratando con un 7 social, esa aventura pues es desde un propósito de una causa social, no sería una aventura en pos de una gula personal, como por ejemplo podría ser un 7 de conservación, sino que es una aventura para beneficiar a todo el grupo, por la felicidad futura de todo el grupo, ¿no? Entonces me parece un buen ejemplo de una película que representa a un 7 sacrificio. Luego, finalmente, la saga Avatar, de la cual parece que va a haber múltiples películas, por el momento solo hay una. Entonces, el protagonista, pues quiero también recomendarlo como un buen ejemplo en el cine de un 7 social. Ya digo, va a haber más películas de Avatar, pero tal como se ha visto en la primera, pues es un muy buen ejemplo de un 7 sacrificio, ¿no? Ese sacrificio que hace por los extraterrestres y finalmente se acaba uniendo a ellos, ¿no? Entonces, un muy buen ejemplo también de 7 social en el cine. Entonces, como series, pues en primer lugar voy a recomendar Limitless, donde el protagonista Brian Finch es un 7 social, dado que esta es justamente la serie y el personaje que yo utilicé en mi canal para enseñar cómo es el patrón de personalidad 7 social, ¿no? Entonces he comenzado la lista y ya digo, remito para las personas que quieran conocer más sobre cómo son los 7 sociales, pues aquel vídeo hice un prolijo análisis donde explico con todo lujo de detalles dónde se ve que eso es un 7 social y cómo es la dinámica psicológica de las personas pertenecientes a este subtipo. Luego, como segundo ejemplo, pues para los fans de Juego de Tronos he seleccionado el personaje de Tyrion Lannister también como un buen ejemplo de un 7 social. Luego, como último ejemplo, pues he seleccionado esta serie magistral de los años 90
que desgraciadamente no es muy conocida a pesar de la enorme calidad que tiene. Entonces, las aventuras del joven Indiana Jones, como ya he dicho anteriormente, el subtipo de Indiana Jones es el 7 social. Y también se ve en esta serie que tiene a Indy como protagonista. Su padre, por cierto, un 5 social. Finalmente pasó al subtipo 7 sexual o transmisor, al cual se le llama sugestionabilidad o fantasía. También en algunos libros, sobre todo americanos, se le puede encontrar como fascinación. Entonces he escogido la imagen de Peter Pan, dado que cuando se dice que el 7 es el Peter Pan, para ser más específicos, el Peter Pan realmente es el 7 sexual, que es el más imaginativo y el más emocional de los subtipos del enanatipo 7. Entonces, Fernando Herman nos explica sobre el 7 sexual o transmisor. Son soñadores con una necesidad de ver la realidad dura del mundo por cristales rosas. Entonces, cuando se dice que el 7 es un enatipo muy imaginativo, lo cual es totalmente cierto, el más soñador y el más imaginativo de realmente todos los 27 subtipos del enagrama es el 7 sexual. Este es el soñador risueño con una imaginación desbordante por excelencia. Luego esto que nos dice de necesidad de ver la realidad dura del mundo por cristales rosas, esto tiene que ver porque el 7, como se sabe, tiene una gran intolerancia al sufrimiento. De ahí que desde el punto de vista del enagrama budista, el 7 sea aversión dominante, es una aversión hacia sufrir, hacia el dolor emocional. Pero digamos que en el 7 sexual, que es el 7 que tiene una piel más fina, es el más sensible de los 7 porque este es el subtipo emocional. Digamos que aquí hay un plus de intolerancia hacia las emociones negativas y el sufrimiento. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace el 7 sexual como reacción? Pues dice, al mal tiempo buena cara y je vois la vie en rose, veo la vida de color de rosa. Esto realmente, como digo, en realidad nace de una grandísima intolerancia hacia el dolor por parte del 7 sexual. De ahí que se vayan al polo opuesto, de eso de intolerancia absoluta hacia las emociones negativas y por tanto querer siempre filtrar la vida de color de rosa. Son los más optimistas de los tres subtipos del enatipo 7. Correcto, o sea, el 7 es el más optimista de todo el enagrama, pero si vamos a nivel de subtipos, el campeón verdaderamente es el 7 sexual. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo, de que tiene esa necesidad neurótica de ver el mundo con cristales rosas. A menudo ellos se fascinan con otra persona. Ya digo que en los libros americanos al 7 sexual a veces se le llama fascinación. Esta fascinación, dado también su instinto sexual, puede ser fascinarse con otras personas, aunque también puede ser fascinarse con actividades. Con el tiempo se llenan con aquella persona y luego encuentran a alguien nuevo que lo intriga y los estimula. Bueno, esto sería cuando tienen la flecha con el 5 descuidada, pero efectivamente cuando la pasión de la gula les está dominando, pues pueden ir por la vida un poco de flor en flor amorosamente. Aunque ya digo, es un estereotipo decir que todos los sitios sexuales vayan a ser así. No es cierto, esto sería, digamos, cuando tienen la flecha con el 5 muy descuidada. Ven la vida a través de una imaginación desbordada. Ya digo, este subtipo es el que tiene más imaginación de todos los 27 subtipos del enagrama, idealizándose e idealizando sus relaciones y la realidad. Siempre quieren hacer la realidad más interesante, más estimulante, más bella, siempre con más emociones positivas, ¿no? Tienen una infinita curiosidad, efectivamente, el 7 es el más curioso de todos los enatipos y aquí además combinado con el instinto sexual, que el instinto sexual es el más voluble de los tres instintos, pues efectivamente hacen que sean personas de una grandísima curiosidad, de voy a por una cosa, ahora voy a por la otra, efectivamente son así. Y una amplia gama de intereses y actividades, pero son enormemente volubles. Ya digo, esto sería, en mi opinión, por combinar ser sexual con ser 7. El 7, cuando ya digo, tienen la flecha 5 descuidada, pues se dispersan mucho y hay mucha volubilidad. Pero luego también el instinto sexual hace que, qué interesante es esto nuevo. Entonces, el instinto sexual es el que más capta la atención respecto a actividades estimulantes. Entonces, cuando se combina ser 7 con ser sexual, el resultado es que puede ser una persona de intereses muy volubles, tanto en sus intereses como en sus afectos. Son como chupamirtos que van de flor en flor dejando una estela de cabos sueltos y corazones rotos. Bueno, esto sería a nivel ya de neurosis. Esto ya es como decir que todos los 8 sexuales son maltratadores de sus parejas. Esto no es necesariamente así, que vayan dejando corazones rotos.
no, esto sería ya a nivel ya de neurosis, cuando esa gula sexual hace que vayan cogiendo a una persona, soltándola, cogiendo a otra, soltándola, etcétera. Están en la búsqueda constante de lo nuevo, efectivamente, dado que, ya digo, se combina el instinto sexual, que el instinto sexual tiene más atracción por las cosas nuevas, con ser 7. Entonces, eso es una persona muy neófila, amante de la novedad. Lo extraordinario, lo ingenioso y estrafalario, y les atraen las personas interesantes o estimulantes. Naranjo comenta que el 7 sexual tiene algo parecido al 5 social. El 5 social va a por lo extraordinario. El 7 sexual hace algo parecido, pero la diferencia es que el 5 social es una persona eminentemente intelectual en esa búsqueda de lo extraordinario, mientras que el 7 sexual también es un subtipo predominantemente intelectual, porque pertenece a la tríada de los mentales, pero muchísimo menos de lo que lo es el 5 social. Entonces, esa búsqueda de lo extraordinario es más bien desde la imaginación en el 7 sexual, mientras que en el 5 social lo extraordinario se busca más desde el frío intelecto. Sus ágiles mentes, efectivamente, yo creo que el 7 sexual podría ser la persona con una mente más ágil de todos los 27 subtipos, se mueven muy rápido causando inquietud o desasosiego en ellos y en sus relaciones. Tienen un profundo miedo a comprometerse. Bueno, repito, aquí estamos hablando de neurosis, que Fernando Herman nos lo explica. Esto no tiene por qué ser así. Prefieren los sentimientos intensos del enamoramiento. Efectivamente, ellos digamos que se enganchan como una droga a las primeras fases del enamoramiento. Claro, los neurocientíficos han demostrado que las primeras fases del enamoramiento, antes de que se convierta en lo que los griegos llamaban amor ágape, que es más un amor como ya de donde el furor ha pasado y la neuroquímica de la dopamina ya digamos que se ha estabilizado. Esas primeras fases del amor romántico, la neurociencia ha demostrado que son bastante similares al consumo de psicoestimulantes, ¿no? de drogas. Y yo diría que el 7 sexual se queda enganchado efectivamente a estas primeras fases del enamoramiento y quiere permanecer todo el tiempo ahí. De ahí que cuando los 7 sexuales son más insanos, pues vayan de flor en flor. La razón por la cual lo hacen es que son adictos al hecho mismo de estar en las primeras fases del enamoramiento, cuando todo es muy idealizado, que el 7 sexual pues le encanta, ya digo, le entusiasma mucho que la realidad idealizada, ¿no? Y entonces, si ven que ya eso ya no lo encuentran más con una pareja, pues van a por la próxima que les pueda proporcionar eso, ¿no? Digamos que pueden ser un poco como junkies de las primeras fases, de los primeros estadios del amor, ¿no? La fase esa de amor romántico, que ya digo que los niveles de dopamina se disparan. A ellos les encanta eso. Se enredan en proyectos locos o en aventuras amorosas peligrosas o nada realistas. Bueno, esto de nada realistas es por esa imaginación desbordante que puede hacer que esas expectativas que ellos tienen pues realmente no sean fidedignas, no son expectativas que si uno se pone a pensarlas racionalmente, ahí les vendría bien la flecha con el 5, dirá, bueno, pues esto realmente no son expectativas realistas de futuro con esta persona, pero ellos se quedan en la parte de la fantasía, ¿no? Diciendo, idealizando, y dicen, oh, qué fantástico va a ser esto, aunque luego a postres no se prueba así. Se convierten en buscadores de emociones cada vez más intensas, aquí estamos hablando de su instinto sexual, hasta endurecerse y salir lastimados por sus excesos. Bueno, esto ya sería, ya digo, a nivel ya de neurosis. Son diletantes, es decir, son personas charlatanes, efectivamente son muy charlatanes. Oscar Ichazo usaba la charlatanería originalmente como la fijación del 7, hasta que Naranjo la sustituyó por la planificación. Pero es totalmente cierto que los 7 son muy charlatanes y el 7 conservación es un poco menos porque es más introvertido, pero el 7 sexual efectivamente puede pecar, ya digo, no necesariamente es que lo sea, pero puede pecar de ser un gran charlatán. Que conocen de muchas cosas pero de ninguna en profundidad. Bueno, aquí digo lo mismo que antes. Esto sería cuando la flecha con el 5 la tienen descuidada y no examinan las cosas en profundidad, sino que se quedan en la superficie. Por eso el 7 ocupa una capa más alta que el 5 en el diagrama. El 5 es más profundo, el 7 es más superficial, aunque ambos sean de la tríada de los mentales, de los intelectuales. Extrovertidos, estos efectivamente son no el 7 social, sino realmente es el 7 sexual, el más extrovertido de los subtipos del 7. Amigables, efectivamente son los más majos, los más simpáticos de los subtipos del 7 son estos.
sí hay simpáticos, encantadores, efectivamente son personas muy encantadoras, da gusto estar con ellos, tienen la filosofía un poco de yo estoy bien, tú estás bien, te lo pasas muy bien cuando estás con ellos, cuentas chistes, ¿sí? Efectivamente, todos los 7 son amantes del humor, ¿no? Pero aquí estamos además con el instinto sexual que hace que puedan transmitir más esa pasión por el humor. Entonces paso ya a las películas. En primer lugar he puesto Freddie Mercury de la película Bohemian Rhapsody, dado que es el caso, el personaje que yo usé en mi canal para explicar cómo es el patrón de personalidad 7 sexual. Entonces, para las personas interesadas en conocer mayor profundidad cómo son los 7 sexual, pues remito a aquel vídeo donde hice un análisis pormenorizado explicando por qué Freddy es un 7 sexual y cómo son las personas de este subtipo. Luego también como ejemplo de personaje histórico pues tenemos al humorista Andy Kaufman, extraordinariamente interpretado por Jim Carrey, que parece que nació para este papel, dado que Jim Carrey en la vida real podría muy probablemente ser un 7 sexual, en mi opinión, y Andy Kaufman también lo era, con lo cual le va como guante a la mano el papel. Entonces es una película también muy buena para ver al 7 sexual. Luego ya de personajes de la ficción, pues en primer lugar he seleccionado a Roy, el protagonista de Encuentros en la tercera fase, que es un claro ejemplo de 7 fascinación, como en su caso es la fascinación con el tema de la ufología, ¿no? Este 7 que se siente altamente sugestionado, y ya digo, en su caso ocurre pues tras el encuentro con los ovnis. Luego en la saga Shrek también tenemos a un 7 sexual, Asno. El 7 sexual es el más charlatán de los 7, también el más simpático, el más afable, como corresponde a este entrañable personaje. Entonces también lo he puesto. Nótese también su amistad con Shrek, que desde el punto de vista de la teoría de las flechas, Asno es un 7 y Shrek es un 5, lo cual concuerda con esa química que ellos establecen. Luego en Mary Poppins pues tenemos a Bert como un muy buen ejemplo de un 7 sugestionabilidad, un 7 fantasía. También desde el punto de vista de la teoría de las flechas, nótese su relación de amistad con Mary Poppins, la cual es una N tipo 1. A continuación tenemos esta excelente película de Jim Carrey, Olvídate de mí, cuyo título original es Eternal Sunshine. Entonces, de esta película me gustaría subrayar el aspecto del 7 sexual de vivir las relaciones de pareja, relaciones románticas desde la fantasía, desde la imaginación, desde la idealización, que es lo que hace este personaje. Entonces, esta la he incluido a propósito de cómo son las relaciones de pareja del 7 sexual y su tendencia a idealizarlas. Luego también tenemos Romeo y Julieta, en la cual hay dos 7 sexual. El personaje de Romeo, tenemos aquí, y el de Mercucho. Entonces, esa película es un 2 por 1. Yo he visto todas las versiones cinematográficas de Romeo y Julieta y me quedo con esta, de 2013, italiana, como la mejor de todas, en mi opinión, ¿no? Entonces, el naranjo pues tipifica a Romeo como un 7 sexual. Julieta, por cierto, es una 2 conservación. Entonces, ya digo, esta película ofrece un 2 por 1 porque Mercucho también es un 7 sexual. Entonces también he seleccionado El diario de Noah, que hasta cierto punto recuerda a Romeo y Julieta porque Noah es un 7 sexual y su pareja, en mi opinión, también es una 2 conservación, como Julieta. Entonces, cierta semejanza con Romeo y Julieta, aunque no acaba de manera tan trágica. También buena para ver cómo son las relaciones del 7 sexual a nivel de pareja y la manera del 7 sexual de seducir a través de su encanto, de su inteligencia, y también estaría hablándose de la flecha con el 5 sexual, de la imaginación. Ya digo, es el 7 que tiene más encanto, el naranjo lo llama el encantado encantador. También he seleccionado la trilogía antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Mi favorita de todas es la primera, antes del amanecer. Creo que también es la mejor para enseñar la personalidad del 7 sexual. La manera en la que seduce a la chica francesa, que yo diría que es una 1 conservación, que es a través de sugestionarla. Luego este personaje explica que es escritor y se le ve que tiene una grandísima imaginación, como es propio del 7 sexual.
el romanticismo que tiene, y también estaríamos hablando de una flecha con el 5 sexual, pero es más extrovertido de lo que es un 5 sexual, así que efectivamente yo lo encajo con un 7 sexual. Luego, para acabar, lo he querido dejar para el final porque es el ejemplo que siempre se pone, pero claro, he querido incluirlo en la lista. La vida es bella, ¿no? El protagonista, Guido, es un ejemplo muy bueno de 7 sexual, aunque en mi opinión un poco exagerado. Cuando se conoce a los 7 sexuales en la vida real, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, no son tan histriónicos como lo es este personaje. Ya digo, es una película, está un poco exagerado, pero básicamente, aunque ya digo, de una manera un poco deformada, pero demuestra cómo es este subtipo de personalidad. Y siempre que se habla de enneagrama y 7 sexual se proporciona este ejemplo, entonces yo no he querido ser menos, pero lo he dejado para el final. Luego ya a nivel de series, pues al igual que los casos anteriores, voy a ir por orden de importancia. En primer lugar, mi recomendación va a ser la serie sobre la vida de Leonardo da Vinci, reciente, de 2021, que narra la historia del Leonardo adulto, ¿no? Entonces, Leonardo da Vinci es un ejemplo histórico de enatipo 7 sexual. Yo soy un gran estudioso de la vida de Leonardo, creo que habré leído como 5 biografías suyas, y Leonardo es un buen ejemplo de personaje histórico de 7 sexual, entonces aquí tenemos una serie sobre su vida. Luego, como segundo ejemplo de serie, pues he seleccionado el personaje de Xander Harris, el amigo de Buffy, de la mítica serie Buffy Cazavampiros, que también me parece un buen ejemplo de un 7 sexual. Luego, para acabar, pues he puesto las chicas Gilmore, personaje de la madre. La hija es una 1 conservación, pero la madre es una 7 sexual. Muy charlatana, muy imaginativa, muy simpática. Entonces, ya digo, aunque la protagonista real de la serie es la hija, pues la madre, que también tiene un papel muy protagonista, pues también la proporciono como ejemplo de 7 sexual. Con esto llego al final de la presentación. Muchas gracias por la atención. Si has llegado hasta aquí, por favor déjame un like para que me ayude a que el canal crezca y llegue a más gente. Entonces he finalizado incluyendo esta imagen que es del pintor El Bosco, donde retrata la pasión de la gula, como vemos aquí, ¿no? Describiendo la gula. Entonces, también animo a complementar este vídeo con los vídeos que hice en mi canal, tipificando al 7 conservación, como Weight Watch, al 7 social, como el protagonista de Limitless, y al 7 transmisor, como el personaje de Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody. Luego también, pues animo a ver, para quien no lo haya visto, los vídeos correspondientes a películas y series del enatipo 5 y del enatipo 6, con lo cual tendríamos todos los mentales, ¿no? De nuevo, muchas gracias por tu atención y no te olvides de dejarme un like.